Ahora sí, vamos a ver si podemos comenzar entonces esta, esta serie de charlas que venimos brindando habitualmente desde Espacio Deva. En esta oportunidad, como siempre, al inicio agradecer a quienes hacen posible nuestra participación, a la directora de nuestro espacio, Cecilia Brusa, a nuestros profesores, Romina Moreno, Alfredo Sosa, y por supuesto que también a nuestro soporte administrativo, que es Belén Mantenberg, que habitualmente nos están acompañando. Muchas gracias, por supuesto, a todos nuestros alumnos que se suman a esta transmisión y a los alumnos de los instructorados, de los profesorados y del curso de monitor de Tai Chi Chuan y de Qigong. A todos ellos, muchas gracias y bienvenidos a esta tercera parte de la charla acerca de la autoconciencia del movimiento. Vamos a comenzar entonces recordando lo que ya habíamos hablado, haciendo un pequeño resumen. Nos estábamos basando en las enseñanzas de Feldenkrais a través del trabajo corporal y estábamos desarrollando tres ideas o tres aspectos claves. El primero tenía que ver con la eliminación de los llamados movimientos parasitarios que nosotros añadimos cuando realizamos algún movimiento. Después también abordamos en otra oportunidad aquellos principios que nos ayudaban a tomar autoconciencia sobre lo que nosotros hacíamos con nuestros movimientos. Y para eso buscábamos fomentar la conciencia corporal, es decir, potenciar nuestra capacidad de sentir nuestro cuerpo. Y también potenciar la percepción de la ubicación espacial, es decir, de la trayectoria que nosotros realizamos, por ejemplo, cuando extendemos un brazo, hasta dónde llegamos con ese brazo. Esos eran los principios que tenían que ver con la autoconciencia. Y en el día de hoy, lo que vamos a trabajar, y por último y como cierre, son las dificultades que se nos van apareciendo a nosotros cuando queremos cambiar algún hábito postural. ¿Por qué es tan difícil cambiar algún patrón de movimiento? Esto es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Sabemos que la modificación de los hábitos y de los patrones corporales es un proceso lento que necesita tiempo, que necesita fuerza de voluntad. De acuerdo a Feldenkrais, hay dos causas que son las que nos remiten a ver esta dificultad que nos genera cambiar los hábitos de movimiento. Uno tiene que ver con la idea de reprogramar nuestro sistema nervioso y otro tiene que ver con que estas pautas van más allá de un aspecto meramente corporal. El primer obstáculo que nosotros vamos a tener es superar esta idea, esta fuerza que nosotros tenemos respecto de un hábito que realizamos. Es la repetición temporal de los movimientos y las posturas y cómo nos tenemos que empezar a familiarizar en este proceso y cómo nosotros a través del tiempo nos hemos familiarizado justamente a movernos de determinada manera. ¿Por qué? Porque ya lo sentimos como algo natural. Es más, suele suceder que muchas tensiones tienen que ver justamente con que ya se han convertido en una costumbre tan habitual en nosotros, tan profunda, que
empezamos a perder conciencia de esto, es decir, perdemos conciencia de por qué estamos moviéndonos, por ejemplo, de determinada manera. Feldenkrais nos aporta mucho material, mucha experiencia, y para poder darnos cuenta de esto, de esa costumbre, de ese hábito, por ejemplo, cuando nosotros levantamos una mano, en general tenemos la idea de levantar la mano con los dedos extendidos hacia arriba de esta manera. Pero si tenemos que bajar la mano, tendemos a rotar la mano y a bajarla. Esto es un hábito que nosotros hemos internalizado a través del tiempo. Quizás tiene que ver con que cuando nosotros queremos alcanzar algo, tratamos de extendernos lo más posible, y cuando bajamos la mano, en general cuando bajamos la mano estamos sosteniendo algún objeto, y en la forma del agarre que nosotros tenemos de nuestras manos, supone que nosotros la tenemos que bajar de esta manera. Así como lo pensamos y tomamos un ejemplo tan simple, esto se ha convertido en nosotros, cada uno de estos movimientos se ha convertido en nosotros en un hábito. Y este hábito hace que nos comportemos de determinadas maneras y realicemos los movimientos de determinada manera también. Entonces, si nosotros lo que queremos hacer es modificar un patrón de movimiento, lo que tenemos que hacer es reeducar el sistema nervioso, porque el sistema nervioso tiende a conservar y a perpetuar esos hábitos que nosotros hemos aprendido a través de toda nuestra vida. Cuando empezamos a tomar conciencia de esta memoria matriz, también nos damos cuenta que quizás nos impide, nos limita en muchos casos, y cuando estamos haciendo un movimiento correcto, pero ya hemos necesitado sufrir algún tipo de modificación, nos sentimos raros. Es más, nos sentimos que quizás estamos haciendo el movimiento de manera errónea. Y esto tiene que ver porque se genera este conflicto en nuestra memoria motriz que hace que cambiar este hábito que nosotros teníamos nos genere en nosotros este conflicto que haga que nos parezca raro, que nos parezca extraño lo que estamos haciendo. Y además también podemos sumar a esto que, además, debido a estas malas costumbres que nosotros hemos ido adquiriendo en toda nuestra experiencia motriz, es decir, cómo nos hemos movido a través de tantos años, todo nuestro cuerpo empieza a habituarse a eso y, por ejemplo, las articulaciones empiezan a desarrollar texturas fibrosas que ayudan a mantener esos patrones extraños. Y estos patrones son los que nosotros justamente tratamos de eliminar a través de la autoconciencia del movimiento. Es por eso que la evolución, que nosotros nos comportemos como nos comportamos, ha sido un trabajo lento de muchos años, los años de vida de cada uno de nosotros. Así los cambios que se van a producir también. Esta evolución va a resultar lenta, va a ser progresiva. Vamos a empezar a repetir muchas veces los movimientos para empezar a desterrar esa idea que nos genera, esa extrañeza que nos genera haber cambiado algún hábito postural, por ejemplo. Esto va a tener como consecuencia que lo nuevo, el hábito corregido, necesitamos justamente que se vuelva a convertir en una costumbre y de este modo eliminar aquellos hábitos extraños, parasitarios que nosotros fuimos desarrollando a través de tantos años.
Otro aspecto que también dificulta la modificación de nuestros patrones es que, de acuerdo a Feldenkrais, el patrón de movimiento va más allá que un simple hecho corporal. Cada movimiento también engloba una realidad emocional y social, y por tanto también cambiar estas costumbres implica reorganizar estas pautas emocionales, estas conductas aprendidas y que nosotros hemos reforzado a través de toda nuestra vida. Hay que recordar que Feldenkrais estaba influenciado por los estudios y los descubrimientos del psicoanálisis, y es por eso que él considera que el origen de nuestros hábitos corporales, mentales, conductuales, están ligados a estrategias que nosotros utilizamos en nuestra primera infancia, en donde para conseguir afecto, aprobación, protección o atención por parte de los adultos. Por ejemplo, los bebés totalmente dependientes de sus padres muestran sus necesidades a través de distintas reacciones emocionales que se expresan también en movimientos por medio de determinadas pautas musculares y posturales. Al tiempo, con el crecimiento, con la influencia cercana, la primera influencia por parte de los padres, ese bebé va descubriendo que muchas de esas reacciones empiezan a ser censuradas y por lo tanto se empieza a instaurar un principio que empieza a modelar la conducta y, lo que es más importante, produce un establecimiento de conductas o una inhibición de ciertos patrones musculares. Este proceso que vamos realizando en nuestro crecimiento nos va acompañando a través de toda nuestra experiencia de vida, de las relaciones, de la dependencia relacional, la necesidad que cada uno tenemos de aprobación, o el miedo que podemos llegar a tener al rechazo o a estar solos. Y estas formas de compensación, estas pautas que se fueron instaurando en cada una de nuestras vivencias familiares, hacen que nos comportemos y nos movamos de determinada manera. Por eso Feldenkrais nos dice que además de ese ejercicio que los padres han modelado con cada uno de nosotros, esas conductas que han modelado hacia cada uno de nosotros, además no tienen como objetivo la adaptación de cada uno de nosotros al entorno en el que nos encontramos, es decir, a las expectativas sociales y culturales en la cual cada uno de nosotros nos desarrollamos o vivimos. De modo que también esta motricidad y esta expresividad corporal finalmente responde también a estas expectativas de esta cultura en la cual cada uno de nosotros nos encontramos inmersos. En el marco de la práctica
Y ante la dificultad que va surgiendo para encontrar nuevas sensaciones corporales que se superpongan a esos viejos hábitos que nosotros fuimos adquiriendo, es que Feldenkrais propone la autoconciencia a través del movimiento. ¿Cómo podemos hacer? Podemos utilizar algunas estrategias que nos faciliten poder modificar estos hábitos, estos patrones de movimiento y de este modo ir despertando la conciencia sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que está haciendo nuestras articulaciones, y de este modo podemos buscar algunas actividades que nos ayuden, que sean paralelas a lo que nosotros estamos realizando. De este modo, estas actividades paralelas nos pueden ayudar a facilitar esta transferencia y de este modo también ayudar a eliminar estos patrones que nosotros adquirimos desde nuestra infancia. Lo que debemos hacer es analizar paso a paso todos los factores que implican un patrón de movimiento. Por ejemplo, en los practicantes de Tai Chi Chuan, tomar un movimiento, y en los practicantes de Qigong también puede servir, tomar un solo movimiento. Por ejemplo, el movimiento de ajustar el Qi en el Tantien, que es común a ambas disciplinas, que suele ser apertura de las formas en el caso de Tai Chi y suele ser uno de los primeros movimientos que realizamos en los sistemas de Qigong. Este movimiento de ajustar el Qi en el Tantien nos puede servir como una excusa para poder analizar qué es lo que nosotros estamos haciendo con ese movimiento. Es decir, una postura simple, un movimiento simple, nos puede ayudar a analizar qué estamos haciendo, por ejemplo, con cada una de nuestras articulaciones. Podemos ver qué hacemos con nuestra postura, qué hacen nuestros distintos segmentos corporales que están implicados en el movimiento, cuál es la trayectoria del movimiento de los brazos, la extensión de los brazos, la extensión de las piernas o la flexión de las piernas, la ubicación, cómo está nuestro peso, qué sucede con nuestra relajación, cuál es la intencionalidad que nosotros tenemos al realizar este movimiento, la respiración que involucramos, de qué modo la estamos llevando a cabo en un solo movimiento. Entonces, prestar atención a cada uno de estos factores nos va a permitir desarrollar una sensación interna que nos va a permitir llegar al movimiento final realizado de la manera más perfectible posible, más correcta posible. Es interesante realizar un solo movimiento y experimentar solamente con un solo movimiento. Y así realizarlo durante un tiempo prolongado. Porque si nosotros quisiéramos tomar, en el caso de Tai Chi Chuan, por ejemplo, toda una sección de una forma, o en el caso de Qigong, tomar una secuencia de movimientos, van a ser demasiados los factores que van a intervenir en cada uno de estos movimientos y de este modo vamos a perder la especificidad y el detalle. Y poder evaluar los avances que nosotros vayamos realizándolo también va a ser difícil de poder ponerlo en valor si realizamos muchos movimientos. Es por eso que se nos propone realizar un solo movimiento.
La otra propuesta que podemos dar respecto de cómo hacemos para superar la dificultad en los cambios de los hábitos posturales y la autoconciencia del movimiento, es, por ejemplo, empezar a tener conciencia del potencial que nosotros tenemos en nuestras articulaciones. Para esto también nos puede servir como ejemplo tomar un solo aspecto, uno que nosotros prestamos mucha atención cuando estamos comenzando la práctica de Tai Chi Chuan y de Qigong. Y este ejemplo que nos puede servir es tomar conciencia de por ejemplo, de la retroversión de la pelvis. Es decir, cuando nosotros indicamos que tenemos que bascular la pelvis, provocar que en este movimiento vamos a quitar un poco la curvatura que naturalmente tenemos en la zona lumbar y que en general allí se suelen acumular muchos dolores y molestias. Bueno, prestar atención en esto, trabajar con la conciencia de esta movilidad articular, es decir, la anteversión y la retroversión de la pelvis, también nos puede dar lugar a una gran variedad de alternativas y de pensar los movimientos y de pensar cómo es que el peso se distribuye en nuestras piernas y cómo cambia nuestra postura y cómo esto nos genera también sentir que estamos parados de distinta manera. Este es un ejemplo muy claro, muy sencillo, y que cuando nosotros hemos iniciado nuestra práctica, realmente nos llamaba muchísimo la atención, por lo menos en mi caso, cómo la retroversión de la pelvis generaba que sentía que estaba parado de una manera totalmente distinta, y en realidad lo único que había cambiado era cómo se iba el peso, cómo se iba transmitiendo a la cadera, a las piernas, finalmente a los pies, de una manera totalmente nueva. También podemos, si queremos, como exagerar los movimientos, es decir, lo que llamaríamos exagerar el error, para de este modo también tener una conciencia de qué es lo que pasa con nuestro cuerpo para volver después a la posición correcta. Y de este modo nos sirve a nosotros tener esta experiencia, porque no solo podemos conocer aquello que se tiene que hacer de manera correcta, sino que también podemos encontrar errores en nosotros mismos, y en el caso que tengamos que ayudar a algún compañero a enseñarle algún tipo de movimiento, también poder encontrar en esta experiencia el modo de poder ayudar en este camino de la práctica de Tai Chi Chuan y de Qigong. Y por último, se me ocurre que algo más que podríamos quizás sumar a esta propuesta de querer modificar estos patrones de movimiento, estos hábitos que nosotros hemos realizado a través de mucho tiempo, es realizar alguna actividad que no sea directamente la que nosotros estamos, en la cual estamos involucrados, en este caso de Tai Chi o de Qigong, sino realizar alguna actividad paralela. Y esto está tomado justamente de cómo Feldenkrais ayudaba a las personas a través de estas tareas paralelas. Por ejemplo, cómo se podía ayudar a una persona a dificultar en sus dificultades, por ejemplo, para la escritura, para escribir,
a través de la realización de la pintura, por ejemplo. Y de este modo, con una actividad alternativa, poder cambiar nuestros hábitos, nuestros patrones de movimientos. Es por eso que a los practicantes de Tai Chi les sirve mucho la práctica y la realización del Qigong, no solo por todo lo que implica y que ya hemos hablado en otras oportunidades, sino también que realizar movimientos que tienen otra intencionalidad, que tienen otra búsqueda, ayudan a enriquecer después la realización de la forma. Y en el caso del practicante de Qigong, lo mismo, como quizás algunos movimientos en la práctica de Tai Chi puede enriquecer la práctica de Qigong. Podemos profundizar todo este trabajo tomando conciencia del ritmo, de la ejecución de los movimientos, de la coordinación o la falta de coordinación de los distintos segmentos corporales. También podemos ayudar a esto reproduciendo mentalmente los movimientos. Esto que nos propone Feldenkrais es algo que los grandes maestros nos han enseñado, que es, por ejemplo, en el caso de Tai Chi Chuan, realizar la forma sentado con los ojos cerrados, solamente de manera mental, recorrer la forma. Bueno, podemos hacer este mismo trabajo, por ejemplo, realizando un solo movimiento y viéndonos y como si estuviéramos observando a un tercero, mirándonos internamente qué es lo que estamos realizando, qué segmentos corporales utilizamos y de qué manera lo hacemos. Lo mismo sucede para la práctica de Qigong. Y todo esto también con conciencia, con mucha conciencia de la respiración, que nos va a ayudar en este camino. La respiración nos va a permitir ayudar a calmarnos, a relajarnos, y de este modo van a surgir estas potencialidades que cada uno de nosotros tenemos, estas dificultades a veces que tenemos con las lateralidades, que hemos aprendido a movernos de determinada manera y que si nosotros podemos hacer un trabajo dedicado, teniendo en cuenta la modificación de estos hábitos no deseados, estos hábitos posturales no queridos y que nos acompañan a cada uno de nosotros, nos va a ayudar también a descubrir el potencial de nuestras lateralidades. Muy bien, todo esto es lo que nos propone Feldenkrais y es lo que nosotros hemos tratado de compartir, porque estos estudios a través del cuerpo nos ayudan a nosotros que trabajamos con nuestro cuerpo, también trabajamos con nuestro cuerpo, no solo con el cuerpo, pero sí trabajamos con nuestro cuerpo. Nos abre un camino muy interesante de conocimiento, de introspección, de autoconocimiento personal y que nos interesa a los practicantes de Tai Chi Chuan y de Qigong, porque lo que nosotros hacemos es justamente un trabajo interno. Lo que buscamos es enriquecer ese trabajo interno en cada uno de nosotros. Y para esto, la herramienta que nosotros tenemos, la herramienta más visible y quizás la más a mano que tenemos, es justamente nuestro propio cuerpo. Así que ojalá que estos estudios que ha realizado el maestro Feldenkrais nos sirvan a nosotros en la aplicación y en la práctica para mejorar
y como un arte que nosotros realizamos, cada día incorporar un poquito más de sabiduría a estas disciplinas que tanto bien nos hacen a cada uno de nosotros. Bueno, muchísimas gracias. De este modo hemos concluido esta serie de charlas acerca de la autoconciencia del cuerpo en la práctica de Tai Chi Chuan y de Qigong, tomando como modelo una partecita de los estudios y la experiencia de Feldenkrais. Muchas gracias a todos ustedes por estar allí conectados. Cuídense mucho y ojalá que podamos poner en práctica algunas de estas propuestas. Que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.